Muy buenos días, familia Conviva y amigos de esta gran familia. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí conectados y por cumplir esta cita no con la iglesia, no con el pastor o los líderes, no con un programa, sino con Dios. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Y pues espero que a este punto ustedes ya se sienten tan fuertes y preparados para vivir en piedad, porque han aceptado el reto de ejercitarse para la piedad. Espero que eso ustedes lo han tomado en serio y que día a día ustedes están conscientes de que es importante ejercitarnos también espiritualmente. Entonces, el punto central en todo esto es que la piedad no es algo que aparece por inercia. Es decir, la piedad no es algo que ocurre de manera fortuita en la vida del creyente, en el ser humano. No, es algo que se debe buscar. Y para ser más precisos y consecuentes con lo que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, la piedad es el resultado de conocer el amor de Dios y responder a ese amor de manera genuina, de manera auténtica. Eso es la piedad. Una persona conoce a Dios, ha experimentado su amor, su misericordia, todos esos atributos de Dios aplicados en su propia vida y luego está listo para manifestar y dar eso mismo a otros. Eso en esencia es la piedad. Entonces, con eso en mente necesitamos recordar lo que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Timoteo era un joven con responsabilidades de adulto. La verdad es que no es difícil entender eso cuando uno mira un poquito la responsabilidad que asumió este joven y la madurez con la que lo hizo. Eso es impresionante. Entonces Pablo le dice a Timoteo, que nadie te menosprecie por ser joven. Estoy haciendo una paráfrasis de 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Timoteo, que nadie te menosprecie por el solo hecho de ser joven. Esto es interesante. Naturalmente, a su corta edad le ponía en desventaja. Pero como dijimos y como hemos visto en esta serie, a propósito, si has perdido alguna de las charlas pertinentes a la piedad, puedes ir a nuestra página, tal vez ahí donde te encuentras ahora mismo, en nuestra página en Facebook como Conviva Norte. Ahí en nuestro muro vas a tener que ir un poco abajo, subir, porque pues ya han habido otras publicaciones, entonces vas a tener que buscarlas, pero puedes encontrarlo, todo lo pertinente a la piedad y a lo que hemos hablado ahí en nuestra página. Pero entonces dijimos que la piedad nada tiene que ver con la edad, que los griegos, recuerden, daban mucho valor a la edad y a la experiencia, pero Pablo dice a Timoteo, no. La piedad no es algo que tiene que ver necesariamente con la edad. Ahora, si nosotros somos honestos como occidentales, nosotros también hacemos lo mismo. Por ejemplo, nos han enseñado que las canas se respetan. ¿Por qué? Porque denotan madurez, porque denotan experiencia, porque denotan recorrido. ¿Y de quién se espera respeto? Especialmente de los jóvenes. Entonces nosotros tampoco somos muy ajenos a esa realidad. Nosotros tendemos a respetar a los adultos e incluso tendemos a menospreciar a la juventud. Pero Pablo dice, Timoteo, tú siendo un joven puedes ganarte el respeto. Tú como joven puedes ser ejemplo si te ejercitas para la piedad. Ahora, Pablo no le está diciendo, Timoteo, tienes que reclamar respeto. Timoteo, tienes que pedirle a toda esta gente que te crean. No. En cambio de eso le dice, Timoteo, si tú vives estos aspectos de la espiritualidad en tu vida, si tú pones en práctica ciertas pautas, ciertos hábitos espirituales, entonces no solamente vas a ganar el respeto, sino que vas a poder ser ejemplo para los que están a tu alrededor. Interesante. En pocas palabras, Pablo le dice, ejercítate para la piedad, alimenta tu relación con Dios, alimenta los hábitos espirituales. Entonces, eso no es una sugerencia.
La verdad es un mandato y al ser un imperativo denota una acción continua y progresiva. Aquí hay algo que me parece interesante. Hay personas que durante toda su vida, o mejor durante su juventud, empezaron a desarrollar algunas técnicas para mejorar su cuerpo, para mantenerse atléticos, para mantenerse saludables, y por muchos años mejor desarrollaron actividad física, ¿sí? Fue parte de su vida, fue parte de su rutina, pero en algún momento pararon y lo hicieron de manera abrupta o de manera brusca. ¿Saben qué ocurre con esas personas? El cuerpo se resiente, el cuerpo sufre esas consecuencias, y eso es interesante. Es decir, si tú llevas una vida, una rutina de ejercicio, manténla, y si es que tienes que parar, procura que no sea tan abrupta. Y lo mismo ocurre con la vida espiritual, con nuestros hábitos espirituales. Es algo que nosotros necesitamos alimentar toda la vida. ¿Por qué? Porque si paramos, nos quedamos. Es así de sencillo. Si nosotros dejamos de ejercitarnos espiritualmente, no vamos a avanzar. Entonces, esto tiene que ser una búsqueda continua, una búsqueda diaria. Tiene que ser una prioridad en nuestra vida. Entonces, analicemos las manifestaciones de la piedad pendientes en el texto que hemos tomado como base para este estudio. Y les invito a que busquen conmigo 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Esta mañana yo lo voy a leer, lo estoy tomando de la Nueva Versión Internacional. Si tú tienes otra versión, no te preocupes, aunque las palabras cambian, la esencia sigue siendo la misma. ¿Listo? Entonces dice el versículo 12, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, primero, en la conducta, segundo, y en amor, tercero, fe y pureza. 5 manifestaciones de una persona que ha vivido o que vive en piedad. Ya hemos visto las 3 primeras. Vimos las 3 primeras pautas o claves en las charlas anteriores, que ojalá tú puedas buscarlas y ponerte al día para que no estés de pronto un poco perdido. Las primeras van casi que de la mano. Palabra y conducta en esencia es: sé coherente, Timoteo. Lo que dices tiene que ser respaldado por tus actos. Luego viene la tercera, que es amor. Sé ejemplo en amor. Y en ese contexto entendimos que amor básicamente se traduce o se define como servicio sacrificado a los demás. Timoteo, si quieres ser ejemplo de amor a tu comunidad, a tus vecinos, a tu familia, a tus amigos, tienes que llevar una vida de servicio sacrificado a ellos. Y entonces hoy vamos a ver las 2 que siguen, fe y pureza. O para ser más honestos, creo que solamente vamos a ver la cuarta, que es fe. La verdad no sé si es justo que vayamos tan rápido en la interpretación de estas 2 palabras. Entonces quizá solo vemos fe hoy, y la próxima semana, el próximo domingo, hacemos énfasis en la última de esas palabras, que es pureza. Entonces Pablo le dice: sé ejemplo de fe. Ejemplo de fe. Interesante. Pablo dice: Timoteo, escucha esto, Timoteo. Ora de tal forma, ora con tanto fervor, con tanta fe, que simplemente Dios hace todo lo que tú le pidas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Todas las personas a tu alrededor van a ver esas cosas, la forma en que Dios responde a tus peticiones, y van a decir: ¡wow! ¡Qué fe la de Timoteo! ¡Qué fe la de este jovencito! ¡Qué fe la de este hombre! ¡Qué fe la de este líder! Nosotros queremos ser como él. ¿Será eso lo que Pablo le quiere enseñar a Timoteo? Quizá tenga un poco que ver con eso. Pero para ser más claros en la interpretación de este texto, necesitamos ver el cuadro completo.
Y antes de que nosotros nos metamos un poquitico más en el contexto, necesito mejor mencionar rápidamente qué no es la fe. ¿Qué no es la fe? En primer lugar, la fe no es una brújula mágica. No es una brújula mágica que nos puede llevar hasta donde a nosotros se nos dé la voluntad o hasta donde nosotros deseamos llegar. No, eso no es fe. En segundo lugar, tampoco es una llave maestra. La fe no es una llave maestra. No es que entonces alguien es ejemplo de fe por cuanto todo lo que le pide a Dios recibe. No. Algunos pasajes bíblicos en donde encontramos declaraciones como el que pide con fe recibe, obedecen a una situación particular. Yo no estoy diciendo que Dios no pueda hacer cualquier cosa. Él lo puede hacer. Pero en todo caso, no es que entonces si yo pido con fe, Dios va a hacer todo lo que yo le estoy pidiendo. Así que no es una llave maestra. Y tercero, no es una estrategia. Es decir, no es una estrategia para desbloquear el no de Dios y poner a Dios en modo sí. Y creo que es importante que nosotros entendamos esto, porque se habla mucho de esto en la actualidad. Se habla mucho de que entonces si tú tienes fe, mejor dicho, Dios es tu marioneta. Si tú pides con fe, tranquilo, Dios va a hacer todo lo que a ti te plazca. Y las cosas no son así, no a la luz de la Escritura. Entonces, quiero tratar de ilustrar esto que acabo de decir, contándoles un poco de una historia que conté hace poco también a mi esposa. Y tiene que ver con la actitud de un joven, uno de nuestros voluntarios, en los eventos de evangelismo que hacemos masivos. Y era muy común que esta persona llegara a la mesa donde se sentaba el equipo, o sin los cubiertos, o sin la sobremesa, el jugo, o sin la servilleta. Siempre, el punto es que siempre cuando llegaba a la mesa a sentarse con el grupo, le faltaba algo. Habían olvidado algo. ¿Y saben qué era lo más interesante? Este chico, pues ya, los que habían llegado primero obviamente estaban en la mesa, sentados, algunos ya estaban disfrutando de su cena o de su almuerzo, desayuno, en fin. Y él se sentaba con ellos, aun cuando sabía que le había hecho falta algo. ¿Y saben qué era lo más interesante? Se sentaba y miraba a alguno de sus amigos y luego les decía: ¿usted me puede hacer el favor? ¿Me puede hacer el favor de traerme el jugo? ¿Me puede hacer el favor de traerme los cubiertos? Es que los olvidé. Y pues era natural que algunos decían: pero ¿por qué no los traes tú? Ya nosotros estamos aquí, sentados, estamos disfrutando. Tú acabas de llegar, ¿por qué no vas tú? ¿Y saben cuál era la respuesta de esta persona? Era bien interesante y creo que bien acomodada. Él decía: pero si te estoy pidiendo el favor, te estoy pidiendo el favor. Interesante, la palabra mágica. Esa persona daba por hecho que si pedía el favor, entonces era garantía de que lo iba a obtener lo que necesitaba. Esta persona simplemente decía: pues si pido el favor, la otra persona está en la obligación de hacer lo que yo necesito o lo que yo quiero que haga. Eso es falso, ¿sí? Yo lo veo también de esta otra manera. Cuando vamos por la autopista y la persona de adelante te pone direccionales y se mete de una vez a tu carril, ¿tú estás feliz? ¿Tú estás contento porque él simplemente te puso direccionales? Yo creo que no. Porque usted y yo entendemos que en todo caso, cuando ponemos direccionales o cuando alguien nos pone direccionales, no significa que ya tiene el carril. Solo significa que está pidiendo tenerlo. Entonces, no colocar las direccionales no significa que ya tiene el carril. No,
significa que está anunciando que necesita ese carril, y en todo caso la persona que viene atrás casi que está en el derecho de decir: sí, detengo la velocidad o disminuyo la velocidad para que él pueda ingresar, o tal vez le hago un cambio de luces y esa persona de adelante entiende que puede introducirse a mí o al carril por el cual yo voy. Pero usted y yo sabemos eso. ¿Por qué Dios actuaría de manera diferente? ¿Por qué entonces es que el solo hecho de pedirle a Dios lo pone en la responsabilidad o con la responsabilidad de hacer lo que nosotros le pedimos? No, esa es una falsa o una mala interpretación de la fe. De hecho, por no asumir o para asumir esas cosas en la vía es que ocurren tantos accidentes. Pero cuánto más cuando se trata de nuestra vida espiritual, de nuestro bienestar espiritual. Entonces necesitamos entender bien las cosas. Entonces, volviendo al texto bíblico, Pablo le dice: sé ejemplo de fe. ¿Qué significa eso? En esencia, ¿qué significa ser ejemplo de fe aquí, en ese contexto en el que Pablo está hablando? Quiero que miremos un poco otros textos. Vamos a mirar 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Si tienes tu Biblia física ahí, y si eres padre o anhelas ser mamá, papá, eso te conviene. Así que subraya ese texto porque es bien importante. Lo primero que Pablo dice referente a Timoteo es fe no fingida. Es decir, que había una evidencia en Timoteo de una fe que es real, de una fe que no es falsa, de una fe que no es aparente, superficial e irreal, sino que es una fe auténtica. Y Pablo lo veía en Timoteo. Timoteo, traigo a mi memoria tu fe no fingida. En segundo lugar, Pablo le dice: la fe que habitó primero en tu abuela y en tu madre. Wow, padres, ustedes son los primeros ejemplos que sus hijos van a ver. Ustedes son los primeros modelos para sus hijos, para bien o para mal. Ese es un principio natural. ¿Por qué? Porque papá y mamá son las primeras personas que más deberían pasar tiempo, invertir tiempo en sus hijos. Entonces, de manera natural, ustedes son los primeros modelos. Curiosamente, hay papás, hay mamás desesperados que dicen: voy a llevar a mi hijo a la iglesia, voy a llevarle a mi hijo al pastor. Y saben, yo creo que es algo que ustedes no deberían hacer. Al menos que ustedes también estén dispuestos a ir a la iglesia con sus hijos, a iniciar un proceso con ellos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de los hijos, primeramente, es de los padres. Y cuánto más cuando es espiritual esa responsabilidad. Pablo dice que la fe que tiene Timoteo habitó primero en su abuela y luego también en su mamá. Es decir, Timoteo vio en su familia un ejemplo de fe. Y según las Escrituras, claro que Timoteo vino a los pies de Jesús a través de la vida del apóstol Pablo y a través de lo que el apóstol Pablo hizo en la vida de Timoteo, lo que Dios hizo en Timoteo a través del apóstol Pablo. Pero en todo caso, Timoteo había visto primero el ejemplo de su mamá y el ejemplo de su abuela. Y eso es bien, bien interesante. Y también, terminando ese versículo, el versículo 5 creo que es, voy a mirar, el versículo 5 de 2 Timoteo 1, Pablo dice: estoy seguro que en ti también. Es decir, la fe que profesó tu abuela, la fe que profesó tu mamá, yo estoy seguro porque la veo en ti también habita. Entonces, evidentemente, Timoteo era un creyente auténtico que había puesto su fe en Jesucristo. En eso, él ya era un ejemplo. Y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Estoy leyendo estos textos simplemente para aclarar que en fe de creer
en Jesús, Timoteo ya era un ejemplo. Pablo estaba seguro de la salvación y de la fe de Timoteo. Y de no ser así, pues no le habría tenido en cuenta para que fuera su compañero de viajes. O simplemente no le había pedido que lo representara en algunos viajes o delante de algunos grupos. Y menos le habría encomendado a Timoteo el cuidado de la iglesia. Entonces, Pablo aquí no necesariamente está hablando de la fe de creer. Porque eso para él, según lo que acabamos de leer, ya era claro que Timoteo creía, que Timoteo era un hijo de Dios. Timoteo había creído, Timoteo tenía claro a quién había creído y de quién había aprendido. Pero fe aquí tiene otra connotación que es muy, muy importante. Cuando Pablo le dice ese ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza, también podemos leer ese ejemplo en palabra, conducta, amor, fidelidad y pureza. Entonces, fidelidad, compromiso fiel. No es necesariamente una fe de creer en Jesús o no, en creer si Dios es capaz de hacer o no. Es una fe que tiene que ver con fidelidad y con compromiso fiel. En pocas palabras, lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo es: Timoteo, sé fiel. Mantén tu compromiso fiel. Tengamos en cuenta esto, porque con todo lo difícil que pueda ser, escuchen esto, con todo lo difícil que pueda ser, es fácil hablar de la fe. De lo que Dios ha hecho, hará y es capaz de hacer. En medio de todo eso no es tan difícil. De hecho, muchos desean hablar de eso. Muchos esperan que Dios haga algo grande, algo espectacular para correr y hacer alarde de su fe. Hay muchos recintos en los últimos años repletos de gente que alega tener fe, de gente que ha logrado encontrarle el punto a Dios para que luego Él haga todo lo que le pidan. Bíblicamente eso es incorrecto, pero muchos quieren hablar de ese tipo de fe. Incluso en ese afán de que Dios haga lo que ellos le piden, han perdido el mayor alcance de la fe, que es dar vida espiritual. Entonces es fácil hablar de fe, de si la tienes o no. Y creo que en esto concordamos usted y yo. Se habla muchísimo de esto en estos días. Pero, escuchen esto, ¿qué de nuestra fidelidad? Pero ¿qué de nuestro compromiso frente a Dios? ¿Qué cuando Dios no hace? ¿Qué cuando los tiempos de Dios no son los nuestros? ¿Mantendremos nuestra lealtad a Él? ¿Mantendremos nuestros compromisos con Él, aun cuando Él no hace? ¿Aun cuando sentimos que Él no obra a nuestro favor? ¿Aun cuando lo percibimos por X o Y circunstancia lejano y distante de nosotros? Claro, es fácil hablar de fe y confiar en lo que Dios va a hacer. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nuestra responsabilidad como hijos, como creyentes? ¿Qué de nuestra responsabilidad como iglesia? ¿Saben? La verdad, insisto, se habla mucho en la actualidad de lo que Dios es capaz de hacer, y eso es maravilloso. Pero si somos honestos, se habla poco de nuestra parte. Se habla poco de lo que es nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es fidelidad, ser fieles en nuestro compromiso con Dios, por encima de lo que Él haga o no haga. Es decir, fe y fidelidad van de la mano. Fe y fidelidad van de la mano. Lean conmigo, por favor, en la primera carta, Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 2. Es otra carta que Pablo escribe a otra iglesia.
Y dice que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y mayordomos o administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno sea hallado fiel. Cada uno. Sin importar lo que Dios hace en la vida de otro. ¿Qué tal si de pronto una persona tiene más fe que nosotros? Entonces Dios le da y le responde mejor a esa persona. Luego, ¿nuestro compromiso se va a ver afectado por eso? No, de ninguna manera. Cada uno de nosotros somos llamados a ser fieles como administradores de todo lo que Dios ha colocado en nuestras manos. Entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le está diciendo: Timoteo, tú tienes una responsabilidad grande. Sé ejemplo a la iglesia, al mundo que está a tu alrededor y que no conoce de Jesús, para que ellos también lleguen a ser iglesia. Y seguramente su fe en Cristo, Timoteo, será probada, va a ser puesta a prueba. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer, Timoteo? Pablo le dice: permanece fiel. Permanece leal, mantén tu compromiso. Es decir, cuando los tiempos difíciles vengan, cuando Dios no haga lo que incluso las personas que te siguen esperan que Él haga, tú mantente fiel a lo que has creído. Mantente fiel a la verdad que profesas. Interesante, muy, muy interesante. Volviendo a Corintios, Pablo dice lo que se requiere. Y esa frase, lo que se requiere, es el equivalente a todo. De alguna manera, Pablo dice: Dios nos ha confiado un tesoro, nos ha confiado su verdad, nos ha confiado su mensaje para que lo llevemos a otro y para que nosotros lo vivamos. Lo único que pido, lo único que es necesario, es que sean fieles, es que sean dignos de confianza. Entonces, Timoteo, sé ejemplo de fe, sé ejemplo de fidelidad, sé ejemplo de compromiso fiel, sin importar lo que Dios haga o no haga. Tú mantén tu compromiso firme con Él. Quiero leer un texto más y quizá con eso ya estamos terminando. Pero creo que este texto expresa de manera clara lo que estoy tratando de decir, o ese equilibrio entre esa fe de creer y esa fe de hacer. Miremos Santiago, de hacer y cumplir lo que es nuestra responsabilidad y no lo que Dios haría en nuestro lugar. Santiago capítulo 2, versículo 4, 14 y al 17. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará la fe si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entendamos esto. No es que seamos salvos por obras, ¿cierto? Pero una persona que ha sido salva por fe, evidentemente refleja a través de sus obras su salvación. Ese es el equilibrio. Pero necesitamos recordar mucho más que eso para entender lo que estoy tratando de revelar esta mañana a través de la palabra. Fe es creer en Dios. Y Timoteo lo había hecho. Era ejemplo de esto. En lo que es creer en lo que Dios hizo, hará, y aquello que confiamos que Él y solo Él es capaz de hacer. Eso es fe. Pero escuchen esto, ¿qué es fidelidad? ¿Qué es fidelidad? Fidelidad es nuestra responsabilidad. Ya no estamos hablando de lo que Dios es capaz o no de hacer, sino de aquello que nosotros necesitamos hacer. Entonces, fidelidad es nuestra responsabilidad, es nuestra respuesta a lo que por la fe puesta en Jesús entendemos que Él hizo y que va a hacer. Ponemos nuestra fe en Dios,
asumimos fidelidad a lo que Él va a hacer o va a dejar de hacer. Es así de simple. Entonces, hablemos de esto un poco. Quizá tú estás aquí esta mañana y nos oyes hablar de fe. Y dices, ¿cómo así que la fe puede salvar? Y tal vez estás buscando a Dios. Tal vez sientes en tu corazón la necesidad de acercarte a Dios, pero lo sientes lejano y lo sientes distante. Es más, quizá sientes que no tienes la fe necesaria como para creer que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Tengo una buena noticia para ti esta mañana. La buena noticia es que el milagro más impresionante ya ocurrió. El milagro más maravilloso, ese milagro que puede traer más beneficio a la humanidad, ya ocurrió y ocurrió 2000 años atrás aproximadamente. El milagro más maravilloso que la humanidad pueda experimentar se dio en la cruz. Cristo murió por tus pecados y por los míos y por los de toda la humanidad, de tal manera que cualquier persona que quiera acercarse a Dios, que quiera experimentar su amor, su misericordia, puede hacerlo a través de lo que Jesús ya hizo. Escuchen eso, no a través de lo que Dios hará, sino a través de lo que Dios ya hizo. El milagro ya está hecho. Lo único que tú necesitas hacer es abrazarlo, es entenderlo y abrazarlo. Y está bien que de pronto no entiendes qué es aquello de aceptar a Cristo, qué es aquello de abrazar su sacrificio en la cruz, qué es aquello de ser hijo, hija de Dios, qué es aquello de tener una relación personal con Jesús. Pero ¿saben? Nosotros queremos ayudarte en ese proceso. Así que si tú quieres acercarte a Dios esta mañana, si tú quieres abrir tu corazón a Él, si quieres pedirle perdón por tus pecados y si quieres tener la seguridad de la vida eterna, yo te invito a que nos lo hagas saber, a que esta mañana en un mensaje, en los comentarios a este video, en un mensaje personal, tú nos hagas saber que quieres aceptar a Cristo como Salvador personal en tu corazón. Y nosotros vamos a estar en contacto contigo. No tienes que esperar más por un milagro, el milagro ya ocurrió. Solo necesitas entenderlo y abrazarlo. Y para eso estamos nosotros. Si ese es tu sentir esta mañana, háznoslo saber. Y estaremos gozosos de guiarte en esta verdad. Pero tal vez tú estás aquí con nosotros conectada y ya eres creyente. Ya conoces a Jesús como Salvador personal. Yo quiero hacerte un par de preguntas. ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está aquello de ejercitarse en los hábitos espirituales? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Está alto? ¿Está bajo? ¿Afecta tu ánimo la forma en que ves a Dios en este momento de tu vida? ¿La forma en que te relacionas con Él se ve afectada por tu ánimo? ¿En momentos difíciles es tu relación con Dios más lejana o es más íntima? Cuando pides con fe, pero aún así Dios no hace, ¿eso te acerca más a Él o te aleja? Porque aquí viene una última pregunta que es mucho más importante que las que he podido hacer ahora, para ti que eres creyente. ¿Cuánto de ese desánimo tiene que ver con lo que Dios ha hecho o ha dejado de hacer? ¿Y cuánto es producto propio de tu fidelidad o infidelidad respecto a Él? Quiero repetir esa pregunta nuevamente. ¿Cuánto de ese desánimo tiene que ver con lo que Dios ha hecho o dejado de hacer? ¿Y cuánto de ese desánimo es producto propio de tu fidelidad o infidelidad o falta de compromiso delante de Dios? Ojalá Dios ha hablado en nuestro corazón esta mañana. Ojalá hemos entendido que no solamente se trata de orar con fe para que Dios haga y cumpla y supla todos nuestros caprichos y necesidades. Ojalá hemos entendido que si hablamos de fe también necesitamos hablar de fidelidad de parte nuestra y de compromiso fiel
independiente de lo que Dios haga a nuestro alrededor y a través de nuestra vida. Tomemos un momento para orar. Mi Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por la vida de Timoteo, que siendo muy joven nos enseñó que podemos ser ejemplo para otros, que otros nos pueden ver, que te pueden ver a ti a través de nosotros, obrando a través de nosotros, y que se pueden convertir a ti, que pueden llegar a amarte a ti. Yo te ruego por Conviva, por cada uno de mis hermanos, por cada persona que en ese momento nos está escuchando y que tal vez en algún momento va a escuchar esta charla, esta pequeña charla. Yo te ruego, Señor, que entendemos que no solo se trata de lo que tú vas a hacer, sino de la responsabilidad que nos ha dado a cada uno y la forma en que nosotros asumimos esos compromisos en nuestro caminar diario contigo. Padre, te ruego que nosotros podamos ser ejemplo de fidelidad a nuestros hermanos, pero también a un mundo que espera un milagro antes que ponerse al frente de sus responsabilidades espirituales. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo al mundo que tanto lo necesita y que muchos lleguen a conocerte porque simplemente te ven a través de nuestras acciones, porque vivimos vidas piadosas, porque somos ejemplo en lo que decimos, en lo que hacemos, en el amor que profesamos a otros, no solo de palabras, sino en acción, y porque somos ejemplo en nuestros compromisos delante de ti, porque somos fieles a ti, sin importar qué pase a nuestro alrededor. Te ruego, Señor, que nosotros podamos aplicar eso en nuestro diario vivir. Oramos en tu precioso nombre. Amén. Dios les bendiga.